Hola, bienvenido a este capítulo final, a esta trilogía final del podcast de Quiero ser rico. Como te contaba la semana pasada, el podcast de Quiero ser rico ha terminado y te quería dejar 3 episodios especiales, 3 episodios a modo de resumen, a modo de conclusiones de los aprendizajes más importantes que he tenido en estos últimos 8 años. Más que en estos últimos 8 años de podcast, diré que en mis 43 años de vida, pero bueno, principalmente en este periodo de aprendizaje sobre finanzas personales. Yo no quiero que esto sea un adiós, sino que sea simplemente, pues, un punto y aparte. Y sé que suena un poco raro este final así post-final, por llamarlo de alguna forma, esto trilogía post-fin del podcast, pero bueno, ya creo que más o menos lo he explicado en el último capítulo. Como te decía, pues es una trilogía, son 3 capítulos, 3 podcast resúmenes finales. El de hoy va a hablar o va a versar sobre el tema del ahorro. El próximo capítulo, el próximo podcast será sobre el tema de la inversión. Y un último capítulo que hablará de, otras cosas que no hablaré en el capítulo 1 ni 2, que va a ser sobre todo temas de fiscalidad, algo de herencias y algo también de legado. Y este es el primer capítulo porque la verdad es que todo empieza aquí, empieza con el ahorro. Este es el primer paso. Podemos dividir las finanzas personales en un montón de categorías, un montón de etapas, un montón de pasos, pero realmente al final nos quedan básicamente 3. Ahorro, inversión y luego un sucedáneo de cosas que nos pueden ayudar. Bien, pues como he dicho, el primer paso, el más importante, es el ahorro. El ahorro, vamos a decir que es la piedra angular de las finanzas personales. Sin ahorro puedes hacer 1000 cosas, pero si no consigues ahorrar, todo lo demás no va a tener sentido. Es, como los cimientos de una casa. Sin tener unos buenos cimientos, la casa, que podemos decir que es la inversión, pues se cae. Puedes hacer una muy buena casa, una muy buena inversión, pero si no tienes una buena estructura, no tienes unos buenos cimientos, pues seguramente cuando las cosas vayan bien, cuando esté buen tiempo, pues seguramente tu casa aguante, sea bonita y todas estas cosas. Pero en el momento que haya algún problema, los cimientos van a ser la clave. Y en finanzas personales, pues al final es más o menos esto. Yo sé que el tema del ahorro no es el tema más glamuroso, no es el tema más que más vende, tampoco es algo que se consiga de una forma rápida. Tú puedes ahorrar mucho este mes, estos 3 meses, estos 4 meses, pero tu vida no va a cambiar apenas. Puedes hacer el esfuerzo más grande del mundo durante un periodo de tiempo muy corto, pero al final tampoco va a tener demasiada repercusión. Bueno, en algunos casos sí, pero no en la mayoría de los casos. Por tanto, hablar de ahorro no es hablar de nada glamuroso. Todo el mundo se supone que puede ahorrar. No es rápido, pero, como he dicho antes, es la parte más importante. Sin esto, el resto de cosas que puedes hacer con tus finanzas personales, al final se va a caer. Bien, pues aclarado esto, dividido el ahorro en lo que podemos llamar 7 pilares del ahorro. ¿Por qué 7 y no 3, 5 o 24? Bueno, pues el número da un poco igual, simplemente para tener un poco una estructura y que sepas un poco pues las diferentes partes del ahorro o las diferentes cosas que hacen del ahorro, o mejor dicho, cómo ahorrar de forma, vamos a decir, consistente. Te cuento brevemente cada uno de estos pilares y luego entramos un poco en detalle. El primero, el más importante, por algo es el primero, es gastar menos de lo que ingresas. Yo te lo puedo explicar o te lo explicaré de muchas formas, pero creo que no hay mucho más que contar. Lo segundo es que no solo es pensar en ahorrar, sino también en aumentar ingresos, aportar más valor. Bueno, te contaré un poquito más. El tercer pilar es intentar automatizar todo esto, que hacerlo sin fricción, hacerlo de la forma más sencilla posible. O mejor dicho, de la forma que nos cueste menos depender de la fuerza de voluntad. El cuarto pilar es tener un fondo de emergencias. Yo creo que en muchísimos capítulos he hablado de la importancia del fondo de emergencias. Hoy también volveré a hablar sobre el fondo de emergencias. El quinto pilar es
tener un plan de acción, tener un presupuesto, tener una visión no a un mes, no a 3 meses, no a un año, sino a muchos años. El sexto pilar, que también está relacionado con el ahorro, es evitar las deudas. En principio, evitar todas las deudas. Matizaremos un poco, pero evitar deudas. Y el séptimo pilar está ya más relacionado con nuestro mindset, nuestra forma de pensar, la filosofía de vida del ahorro, podemos llamar filosofía de vida del ahorro, que no tiene nada que ver con ser austero, o sí, bueno, lo veremos un poquito más. Bueno, pues con esto ya sabemos un poco cuáles van a ser los 7 pilares de los que te voy a hablar en este podcast final de Quiero ser rico dedicado al ahorro. Lo primero, gastar menos de lo que ingresas. Esto es un principio básico, no siempre es fácil, seamos sinceros, no siempre todo el mundo lo puede conseguir. Habrá meses, habrá épocas en donde no puedas ahorrar más de lo que ingresas. ¿Por qué? Porque igual tienes unos gastos muy importantes o tienes un problema de ahorros a corto o medio plazo. Por multitud de razones, pues bueno, hay veces que igual no consigues gastar menos de lo que ingresas, pero este debe ser un mantra. Tu nivel de vida, la forma en la que vives, la forma en que gestionas tu dinero, la forma en que te puedes permitir cosas, siempre tiene que obedecer a este principio. Si no lo obedeces, yo creo que es de sentido común, pero todos vemos que a largo plazo, o si es tan largo, vamos a entrar en problemas. Habrá gente que se lo pueda, entre comillas, permitir. Más que gente, pues cosas como el Estado. No voy a entrar en temas políticos, en temas de finanzas estatales ni nada de esto, pero yo creo que es evidente que si gastas más de lo que ganas, al final, antes o después, los problemas van a llegar. A lo largo de estos años me han contactado cientos o seguramente miles de personas. Algunas comentándome cosas relacionadas con el podcast, bueno, vamos a decir información. Algunos haciéndome preguntas y algunas consultorías. Y siempre acaba surgiendo en algunas personas el tema de que quieren recetas mágicas de, bueno, cómo llevar sus finanzas, pero olvidarse de esto, de los ingresos y los gastos. Yo no conozco ningún plan que funcione. Gastar más de lo que ingresas nunca funciona, vamos, nunca funciona. Lo podremos sostener a corto plazo, no digo que no, puedes tirar de ahorros, puedes tirar de deuda, no hay problema, pero a medio o largo plazo es insostenible. No se trata de vivir mal, no se trata de son cosas que me merezco, o todo el mundo las tiene, o todo el mundo se endeuda, o todo el mundo se va de vacaciones con deuda, o se compra coches con deuda, o lo que sea. Hablaremos luego de la deuda, pero mira, si no te llega, pues no te llega. Es lo que te ha tocado. Podrás hacer 1000 cosas para solucionar el problema, pero nunca, esta frase creo que la he dicho muchas veces también, si estás en un agujero, deja de cavar. Estás en un problema, si sigues gastando más de lo que ingresas, el hoyo cada vez va a ser más fondo. Y cada vez vas a estar más profundo y cada vez te va a costar más poder salir de ese problema. Bien, yo creo que con esto está más que claro, pero quiero matizarlo que es muy importante. El primer paso para ser millonario o vivir sin preocupaciones del dinero o vivir mejor, o sin que sea simplemente vivir mejor, todo pasa por gastar menos de lo que ingresas. El segundo pilar es aumentar ingresos, aumentar valor. Al principio yo creo que lo más importante es pensar en el ahorro, cómo recortar tus gastos, qué partidas puedo quitar, bueno, todas estas cosas. Está muy bien. Pero no puedes pensar toda la vida con esta mentalidad. El ahorro es importante, gestionarlo de forma adecuada. Al principio, cuando empiezas tus finanzas personales, pues solo debes pensar en ahorrar un poquito o cómo ahorrar más, pero ya una vez tienes los mecanismos y todo esto, olvídate de cómo puedo ahorrar un 1% de combustible, un 1% de electricidad, cómo puedo ahorrar en la factura del agua, en la de calefacción, en la de ropa. Seguro que hay muchos trucos, muchas fórmulas, pero ahora mismo ya tienes que dar el siguiente paso y pensar en otra cosa, pensar en ingresos, en crecer, en crecer. Mira, es que yo soy funcionario y por mucho que haga no voy a cobrar más. O en mi trabajo, mira, yo voy a trabajar y no quiero más líos y tal. Vale. Entiendo esta forma de pensar o esta forma de verlo. Y puede que esté más o menos de acuerdo. Eso da un poco igual. Hay muchas formas de aportar valor y de aumentar tus ingresos.
puede ser mejorando tu formación. Hago algún curso, aprendo alguna habilidad que pueda necesitar para conseguir un mejor trabajo o negociar mejor con mi jefe. Mira que cuando empecé aquí hace 3 años sabía hacer 1 y 2 y ahora sé hacer 3, 4 y 5. Yo creo que no puedo seguir cobrando lo mismo que cuando he empezado. Creo que ya aporto más valor. Bueno, pues esto, por medio de formación o de habilidades o ser más productivo. Bueno, 1000 fórmulas o 1000 cosas que podemos hacer. Aumentar nuestras, vamos a decir, habilidades duras, conocer cosas técnicas, estrategias, formas de trabajar más eficientes, o nuestras habilidades blandas. Pues mira, es que ahora ya no tengo problemas con el trato con los clientes, o ya no tengo problemas con las citas o con las agendas o con lo que sea. Mira, ya soy mucho más productivo, mucho más eficiente, creo que me merezco un salario mejor. Bien, es una forma. Pienso en mi trabajo, pienso en cómo ingreso, pues hacer cosas para ingresar más. Si no quiero pensar en mi trabajo, mi profesión, pues puedo pensar en negocios paralelos. Pues mira, me tienes aquí mi ejemplo. Tengo un trabajo que intento aportar más cada vez, pero bueno, he tenido un cambio de profesión en que ha implicado una reducción de sueldo importante, es decir, incluso bastante importante respecto a lo que tenía, pero bueno, lo que tenía antes ya no era muy sostenible y he dado un paso atrás para poder dar 3 o 4 pasos hacia adelante. Bueno, es una fórmula. Otra fórmula, pues siguiendo mi ejemplo, puedes intentar montar algún negocio paralelo, prestar servicios o hacerlo de muchas formas diferentes. Es esto de, bueno, seguir trabajando, pero en vez de trabajar para un jefe o de la forma que lo hago, pues trabajo para mí, o si trabajo para mí, abro una línea nueva de negocio, una nueva empresa, bueno, muchas formas diferentes. O puede ser a través de otras habilidades. Mira, me da un poco igual, pero me gusta, no sé, entrenar al equipo de mi hijo. Sacar fotografías y sacárselas, pues, en los partidos de mi hijo. O me gusta, pues, sacar fotografías de paisajes. O me gusta pintar. O me gusta la cocina. O me gusta, pues, no sé. Hay muchas formas de poder aportar más valor aún haciendo cosas diferentes. Mira, soy más valioso que cuando tenía 20 y que cuando tenía 30 años. Como decía, no es solo pensar en reducir gastos, sino en aumentar el valor que aportas, en aumentar ingresos, o por lo menos hacerte más prescindible, que no te puedan despedir o que si te despiden puedas ganarte la vida con otros medios. Bien, los dos primeros pilares, gastar menos de lo que ingresas y empezar o pensar en cómo ir aumentando nuestro valor y nuestros ingresos con el paso del tiempo. Tercer paso, hacer que todo esto sea lo más sencillo posible, automatizar y pagarse a uno mismo primero. El concepto de pagarse a uno mismo primero creo que ya lo conoces, sale en libros de finanzas personales clásicos, pero es en tu presupuesto y cada vez que ingresas, cada vez que te pagan la nómina, cada vez que te paga un cliente, pensar en el ahorro. Esa es la parte más importante, la partida más importante. Primero ingreso, luego ahorro y luego con el resto de dinero que me queda, pues ya viviré. Ya pagaré mis facturas, mi comida, mis gastos, mis vicios, lo que sea. Pero primero ahorro. Vale, esto es importante. Pagarse a uno mismo primero. Y luego, a día de hoy, esto es muy sencillo automatizarlo. Domiciliar un recibo de otro banco, una transferencia automática, no sé, lo que sea. Como cada mes te viene la factura del teléfono, la factura del gimnasio, los gastos de no sé cuánto, la suscripción de Netflix o de lo que sea. Pues con el tema del ahorro, lo mismo. De mi banco B a mi banco A, yo cobro en el banco A, pues que el banco B, o directamente desde mi banco A mi banco B, todos los meses hago una transferencia automática. ¿Que cobro el día 1? Pues venga, vamos a dejar un margen de seguridad por si cuadra a viernes y es festivo y no cobro hasta el día 4. Pues hasta el día 4. El día 4 o el día 5 de todos los meses, el 10%, el 15%, el 20%, el 35%, el 56%, bueno, cada uno con la cantidad que pueda y se sienta cómodo. Hago esta transferencia automática. Y ya está, ya me olvido, ¿vale? Ya tengo el trabajo hecho. Luego a final de mes, si he podido ahorrar un poco más o he podido hacer cosas, bueno, podemos verlo o puedes verlo, puedes gestionarlo de otra forma, pero ya has hecho la parte más importante. Te olvidas, eres disciplinado, todos los meses ahorras,
sin preocuparte, ya estás acostumbrado, todos los meses cobras 1.000, te quedan 900, vives con 900. Lo tienes interiorizado, lo tienes automatizado, cero fricciones y máxima disciplina. Bien, esto es el tercer pilar, la tercera parte más importante del ahorro. Vamos con el cuarto, el fondo de emergencias. El fondo de emergencias, hay quien le llama colchón de seguridad, hay quien le llama su cuenta sagrada, hay muchas formas de llamarlo, pero es dejar una parte de este dinero que vamos ahorrando todos los meses en un sitio apartado, puede ser en casa, en una caja de zapatos, en un tarro de galletas o donde quieras, o puede ser en un banco, y mejor en un banco en una cuenta remunerada. En una cuenta de estas que, por tenerla, no te van a cobrar nada y seguramente puedas tener un pequeño ingreso en función del tipo de interés que haya en ese momento. Bancos, muchísimos. ¿Necesitas tener tarjeta de crédito, domiciliar recibos y estas cosas en esa cuenta? No, todo lo contrario. Debería ser muy difícil gastar dinero de esa cuenta. Y el dinero entra de tu cuenta A a tu cuenta B. De la cuenta donde ingresas, donde tienes los recibos, los gastos, a esta cuenta donde está el fondo de emergencias. Ahí necesitas tener entre 3 y 6 meses de tus gastos más habituales. Si todos los meses gastas 1.500 euros, pues necesitas tener 4.500, entre 4.500 y 9.000. Más sencillo. Si todos los meses gastas 1.000, pues necesitas entre 3.000 y 6.000. Depende un poco de tu situación personal y familiar. No es lo mismo que seas funcionario, no tengas hijos, tengas una fuerte red de seguridad, es decir, unos padres, unos hermanos o alguien que te pueda ayudar en caso de problemas, que tengas un empleo, vamos a decir, precario, que no tengas nadie que te pueda echar una mano, que tengas responsabilidades como una hipoteca, una letra de un coche, hijos y muchos gastos que no puedes cortar o no puedes evitar, bueno, pues en este caso necesitarías un fondo de emergencia un poquito más fuerte. El fondo de emergencia, o vamos a llamarle la cuenta de tu tesoro, como quieras llamarla, pero darle así un nombre importante, un nombre incluso mágico, pues tiene esto, vamos a decir, propiedades mágicas. En primer lugar, te da tranquilidad, mucha tranquilidad. Mira, me pueden despedir mañana, se me puede estropear la lavadora o la cocina, puedo tener un problema con el coche, que sé que tengo aquí este dinero que, si pasa cualquiera de estas cosas, puedo tirar de él y puedo sobrevivir durante un tiempo para tener tiempo suficiente para buscar otras soluciones, para pensar o para lo que sea. Tengo un gasto importante o me pongo enfermo, pues mira, lo primero va a ser la salud, tengo ese dinero ahí, que malo será que no pueda ir sobreviviendo hasta que me recupere o lo que sea. Eso, en primer lugar, te da esta tranquilidad. Y luego, pues hay veces que estas cosas, vamos a decir, de la vida, acaban llegando. Sabes que tu lavadora, tu cocina, antes o después se va a estropear, no sé si a los 4 años de haberla comprado, a los 10 o a los 25, pero es cuestión de tiempo. Igual que temas de enfermedades y cosas peores. Sabes que son cosas que son cuestión de tiempo, es cosa de vida. Y a veces cuando nos llegan estos problemas, pues no nos queda otra que recurrir a deudas. A veces un préstamo, a veces una tarjeta de crédito, o a veces pedirle dinero a un familiar o a alguien menos recomendable que un familiar. Y estas deudas al final son un verdadero problema. Por tanto, este fondo de emergencia nos da esa tranquilidad y si nos pasa algo de eso, que seguramente antes o después a todos nos acaban ocurriendo pequeños problemas o no tan pequeños problemas del día a día y de la vida, pues tenemos de dónde tirar. Tenemos ese fondo de emergencia, que para eso está. Te puedo contar cientos de anécdotas de clientes o cosas que me han pasado. Me ha pasado más veces de la que me gustaría reconocerlo, de tener que ir a buscar mi fondo de emergencia. Situaciones en donde, por alguna razón, he tenido que recurrir al fondo de emergencia. Mira, que para eso está. Y volviendo un poco a la importancia del ahorro, pues mira, es que el ahorro no solo es dinero, es tranquilidad, es, vamos a llamarle, libertad mental. Estar en una situación complicada sin fondo de emergencia, pues mira, te hace dormir peor. A muchas personas nos hace dormir peor y a muchas personas también nos hace tomar peores decisiones. Acabas gastando dinero en cosas que igual no te ayudan, desde lotería a muchas otras cosas igual de malas o incluso peores.
acabas tomando decisiones impulsivas para intentar salir de esa situación, que en algunos casos no es la mejor idea del mundo. Y a mí, pues en estos años, en estos 8 años, también he tenido situaciones y decisiones que he tomado que si tuviese un fondo de emergencia un poco más potente o mis finanzas fueran un poco más sólidas, hubiese tomado mejores decisiones. Eso estoy 100% seguro. El quinto pilar para mí es tener un plan de acción, un presupuesto a varios meses o incluso a varios años. Es marcar una dirección. Yo voy hacia allí. Ese es mi objetivo. Esto es un poco como andar por el monte y tener un punto de origen y un punto de destino. Me da igual si al final tengo que desviarme hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo más importante es mi destino. Puedo tardar más, puedo tardar menos, pero sé dónde estoy y sé a dónde quiero ir. Y esto al final me lo da el presupuesto. Cuánto voy a ir ahorrando, cómo voy a ir gestionando mis finanzas, cómo voy consiguiendo pequeños hitos, pequeños regalos, pequeñas recompensas. Que sí, las pequeñas recompensas que nos podemos dar en el camino son muy, muy, muy importantes. Nos hacen, disfrutar de la vida y muchas otras cosas. No voy a entrar mucho en este tema, pero es importante saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Porque puedes hacer todo lo que te he dicho hasta ahora muy bien, pero este objetivo, esta motivación que tienes, esta forma de ver las finanzas personales que tienes, si no tienes claro hacia dónde vas, no tienes tu propósito, pues estoy seguro que antes o después te vas a desviar del camino y no sabes a dónde vas. Creo que la gente que tiene barco o navega, pues lo tiene más claro. Cuando vas navegando, pues por el viento, por las olas, por muchas circunstancias, te acabas desviando del rumbo. Y tu misión no es corregir el rumbo cada 30 segundos. Me da igual que me desvíe un poquito, si luego voy a corregirlo y saber hacia dónde voy. Por eso es importante tener un presupuesto, tener un registro de tus finanzas para, tener claro un poco tu dirección. O por lo menos para mí, considero que esto es un punto importante. El sexto pilar para mí es evitar deudas innecesarias. Hay deudas malas, hay deudas útiles o deudas buenas. Yo creo que alguna vez seguramente has escuchado hablar esto de deuda buena y deuda mala. Deuda mala es casi toda. Consumo, tarjetas, incluso si compramos sin intereses. Comprar sin intereses no es una deuda. Vale, te lo puedo comprar, pero al final estás comprometiendo unos ingresos futuros, estás comprometiendo un dinero que ahora mismo no tienes y puede que el día de mañana, dentro de un mes, dentro de 2 meses, 3 meses, 6 meses, ese dinero que ahora estás pagando por, lo que hayas comprado, pues igual te hacía mucha más falta para otra cosa. Por tanto, incluso los préstamos, las deudas a 0% de intereses, no siempre son buena idea. Especialmente si son a muy largo plazo. Hasta 3 meses. No me gusta, pero te lo podía comprar. A 10, 12 meses, 24 meses. Para nada, una idea bastante nefasta. Y si son deudas con intereses, mucho peor. Te vas a comprar un coche. El coche vale 30.000. Y lo financias, acabas pagando 45.000. Acabas pagando tu coche y la mitad de otro. Igual te puedes comprar un coche más barato y esperar a tener el dinero. No sé, hay muchas opciones. Pero las deudas al final son malas. Las deudas buenas. Si te endeudas para montar un negocio con sentido, para comprar una propiedad para alquilar, para pagarte incluso unos estudios, un máster o lo que fuera, un curso para sacarte un título o estas cosas, no es la mejor idea del mundo, pero en muchos casos puede tener sentido. Tener deudas es tener problemas que te impiden que el ahorro que estás haciendo todos los meses se acabe diluyendo en eso que has gastado hace ya tiempo. Y si tienes deudas, haz un plan de acción, piensa en cómo pagarlas, las más caras, las más pequeñas. Hay muchas formas de afrontar las deudas. Yo te recomiendo que te quites las deudas. Si quieres tener unas buenas finanzas, elimina las deudas malas por lo menos. Y luego el séptimo pilar tiene más que ver con la mentalidad. Ya te lo he comentado al principio de
esta parte del podcast, pero es que aquí lo importante es constancia. Más importante es la constancia que la intensidad. A veces esto de las finanzas es como el tema de perder peso. Si yo quiero perder peso, puedo optar por dos estrategias muy diferentes. La primera, una dieta extrema en la que voy a hacer mucho ejercicio, voy a comer muy poco y eso. Y aparte de comer poco, voy a comer cosas muy sanas, mucha verdura y bueno, todas estas cosas. Plan A. El plan B. El plan B pues es todos los días intentar hacer un poco de ejercicio, aunque sea 10 minutos. Mira, todos los días 10 minutos de ejercicio. Por ejemplo, voy a salir a caminar y voy a reducir la cantidad de dulces que me tomo. Plan A, dieta extrema. Plan B, un poco de ejercicio y un poco de dieta un poco más saludable. Lo que va a pasar seguramente, y no es que sea divino ni mucho menos, ya lo intuyes, si hago el plan A, aguantaré 3, 4, 5, una semana, 2 semanas como mucho, no creo que aguante 2 semanas y acabaré volviendo a lo que tenía antes. Porque, bueno, lo he intentado pero no lo he conseguido. En cambio, con el plan B voy a ir mucho más lento, pero voy a ir mucho más seguro. Igual no pierdo esos 3 kilos en una semana, me lleva un mes, pero estoy construyendo a largo plazo. Seguramente pueda mantener la constancia durante mucho, mucho tiempo. E incluso, pues mira, cuando ya llevo 3, 4 semanas con este plan, puedo aumentar un poquito la intensidad. En vez de caminar 10 minutos, voy a caminar 11 o 12 y bueno, no sé. En vez de caminar, pues voy a salir a trotar o a correr un poquito. O ir a la piscina. Pues cosas que puedo ir haciendo para mantener la constancia y no aumentar mucho la intensidad. Bueno, esta es un poco la primera idea de nuestra mentalidad. La siguiente tiene que ver un poco que el ahorro es un estilo de vida, no es un sacrificio, no es un tema, un sacrificio eterno y es que me tengo que privar de todo todos los días. No, es algo que tienes que automatizar, es algo que te tiene que salir. Mira, no quiero hablar de política o de religión y cosas de estas, pero cada uno tiene nuestra mentalidad, nuestras creencias, nuestra idea del bien, del mal o de estas cosas. Al final es un estilo de vida, una filosofía, pues el ahorro tiene que ser parte de estas cosas. Tiene que ser un mantra en nuestra vida. No necesito ahorrar mucho más de lo que ingreso, pero que siempre el saldo quede positivo, queda un poco a mi favor. Luego, con eso ya podré hacer cosas. Yo creo que en estos últimos 8 años algunas o muchas cosas en mí han cambiado, pero esta forma de ver el tema del ahorro, pues sigo pensando exactamente lo mismo. Y una cosa muy importante para ahorrar es el tema de compararse o competir con otras personas. No estamos compitiendo con nadie. Siempre habrá gente que ahorre más que nosotros, o gente que viva mejor, o gente que aparentemente viva mejor. Compañeros de trabajo con el mismo sueldo que nosotros, que tienen mejor coche, mejores vacaciones, mejores hijos, mejores casas, mejores parejas. Por supuesto, no te digo que no los haya. Pero tal vez las apariencias y la realidad sean diferentes. O hay cosas que tú no conoces que hacen que sea diferente. Igual su punto de partida fue diferente o otras circunstancias que hicieron que su vida fuera diferente. No estás compitiendo con nadie, ni con compañeros de trabajo, ni con tu hermano, ni con tus primos, ni con tus vecinos. Esto no es una competencia. Hay una frase que, bueno, no me acuerdo exactamente cómo es, pero es algo así como que a los 20 años te preocupas mucho por lo que piensan los demás. A los 40 ya te empieza un poco a dar igual lo que piensen los demás. Y a los 60 descubres que realmente nadie pensaba en lo que hacías. O algo así. Sé que lo he dicho muy mal, pero es algo así. Pues con las finanzas o con esto de la competencia, del ahorro, de las inversiones y todas estas cosas, pasa lo mismo. No estás compitiendo con nadie. Esto es un poco lo que tenía para hoy, este podcast especial sobre el ahorro. Te repito un poco los 7 pilares de los que te he hablado en este podcast, que yo considero que son lo más importante del primer paso de las finanzas personales. Ya sabes, el ahorro. Lo primero, ahorrar, gastar menos de lo que ingresas. Esto es el punto de partida y siempre debería ser así. Lo segundo, pensar y trabajar en mejorar, en aportar más valor, en
tener más ingresos o en hacerte más valioso. Lo tercero es hacerlo lo más sencillo y lo más simple posible. Pagarse a uno mismo primero y automatizar nuestras finanzas personales. El cuarto punto es estar preparado para cuando las cosas no vayan todo lo bien que nos habría gustado. Y es tener un fondo de emergencia, es tener una cuenta sagrada, es tener una cuenta de ahorro en donde recurrir en momentos complicados. Lo quinto es pensar un poco a largo plazo. No hacer planes exhaustivos ni tener todo planeado, pero sí saber de dónde partimos y hacia dónde vamos y ver también un poco cómo vamos evolucionando. Tener un plan de acción, tener un presupuesto a varios años, ir trabajando un poco con esta mentalidad de largo plazo. Ahorro y finanzas personales son cosas que hay que pensar en ellas a largo plazo. El sexto pilar es evitar las deudas. Principalmente las deudas malas, pero si es posible, evita todas las deudas. Y por último, el séptimo paso es tener una mentalidad un poco contraria a lo que piensa la mayoría. Sí, lo reconozco. Hablar de ahorro, pensar en ahorrar, siempre tener presupuesto, cuenta o fondo de emergencias y esta mentalidad un poco que se va en contra de las creencias más habituales o de lo que se vende un poco en los medios o todas estas cosas, pues mira, no es sencillo. Pero si queremos mejorar, si queremos que nuestras finanzas estén cada día un poquito mejor, yo creo que es el único camino que existe. El primer paso, el ahorro. El ahorro no es un fin, es un medio. Es un medio para alcanzar nuestros sueños, para tener más tranquilidad y, yo creo que para vivir más cómodo, que no quiere decir con más comodidades, vivir más cómodo, vivir mucho más tranquilo y con menos preocupaciones. Seguro que va a haber cientos de cosas que te puedan preocupar. Pero si podemos evitar que el dinero o la falta de dinero sea una de ellas, pues es un tema que dejamos de preocuparnos por él. Y para, terminar, pues quiero agradecerte que me hayas acompañado hasta aquí, que me hayas seguido, que este capítulo te haya gustado. Entiendo que te ha gustado, por si no, no estarías todavía escuchándome después de tanto tiempo. Sé que es un podcast diferente, podcast mucho más largo, pero quería matizar todos estos puntos. Y solo tengo que recordarte que me quedan los dos últimos podcasts finales de Quiero ser rico, el de la inversión y el de tema de la fiscalidad y otras cosas. Y si este podcast te ha gustado, si este podcast, aunque no te haya gustado demasiado, crees que te ha servido, pues compártelo con alguien al que le pueda servir igual que a ti. Alguien que quiera mejorar sus finanzas personales y no sabe muy bien por dónde empezar. Yo creo que este podcast puede ser un muy buen punto de partida. Y dicho esto, muchísimas gracias. Si quieres más información de finanzas personales, puedes ir a quieroserrico.com, en donde estoy seguro que vas a encontrar muchos más detalles de los que he podido compartir en este podcast. Muchísimas gracias.